Estudiantes, muy buenas tardes. Mi nombre es Marta Beltrán. Hoy vengo a presentarles un tema importante relacionado con las funciones de la auditoría interna. Los invito a que desarrollemos este curso completo realizando un recorrido por cada uno de los temas, lo que permite ampliar los conocimientos relacionados con las funciones de la auditoría con el fin de que sean aplicados en las entidades donde nosotros nos encontremos para laborar posiblemente. Tenemos algo muy importante como es una introducción, un propósito formativo, unos conceptos fundamentales de auditoría interna, el código de ética, la naturaleza del trabajo y un cumplimiento regulatorio que tendríamos que ver. Vamos a hacer una introducción de lo que son las funciones de la auditoría, que teniendo en cuenta que la importancia de la actividad de la auditoría interna en las organizaciones y el alcance de trabajo de los auditores internos en este curso, se tendrán en cuenta como punto de partida lo que es la definición de una auditoría interna y unos conceptos fundamentales de las funciones de auditoría relacionados con la evaluación del proceso de administración de riesgos. Con el fin de que los auditores conozcan los mecanismos que le permiten mejorar procesos de control de riesgos y lograr cumplimiento de objetivos, todo esto dado a que actualmente los riesgos constituyen una gran debilidad en las organizaciones. Es importante resaltar que los directores o jefes de auditoría son los que deben ser los encargados de monitorear y hacer los seguimientos. El proceso formativo. Me gustaría hablarles de este tema porque es importante concientizar a los estudiantes de la importancia y la responsabilidad que tienen los auditores internos en las organizaciones para que logremos a través de objetivos virtuales de información utilizarlos como una herramienta para adquirir conocimientos que permitan desarrollar las actividades de auditoría, utilizando herramientas que pueden tener para hacer recomendaciones al mejoramiento de un proceso corporativo y cumplir normas y procedimientos definidos. Es importante tener como marco referencial una norma como son las normas de auditoría interna, que son las que debemos utilizar para la práctica profesional. Este método y esta guía es muy importante, es dada por el Instituto de Auditores Internos de Colombia, en el cual nos basamos todas las normas que podemos aplicar para la auditoría. Unos conceptos fundamentales que vamos a ver en este tema son lo que es la actividad de auditoría, la naturaleza del trabajo y el cumplimiento regulatorio. Componentes de ética. Hay algo muy importante que vamos a ver, que son los componentes del código de ética. Los componentes del código de ética está basado en dos aspectos principales que son los principios y las reglas de conducta. Los principios son relevantes para la profesión y la práctica de la auditoría interna, los cuales deben aplicar y cumplir todos los auditores internos. Las reglas de conducta describen normas de comportamiento que se espera que sean observadas por los auditores. Estas reglas son una ayuda para interpretar los principios, aplicaciones y prácticas. La intención de la guía de conducta es que todo esto lo apliquen los auditores internos. Hay algo muy importante entre estos principios y estas reglas de conducta, que tienen 4 principios fundamentales, que son la integridad, la objetividad, la confidencialidad y la competencia. Son estos 4 puntos fundamentales que deben cumplir quienes desarrollan procesos de auditoría interna. Teniendo en cuenta esos procesos de auditoría interna, me parece muy importante definirles, y solo lo hago en este momento, lo que es una auditoría, porque una cosa son los principios que tengamos en cuenta y otra cosa es realmente lo que es la auditoría interna. La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento conseguida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Esto es un enfoque sistemático y disciplinado que permite mejorar eficacia de los procesos, el control y el gobierno, que todo esto aplicado a un código de ética para la profesión de auditoría, porque se basa en la confianza,
el aseguramiento, la gestión del riesgo y del control. Entre esos componentes de código de auditoría de ética de los principios tenemos en la integridad, que es la que define la confianza y la base para poder realizar un juicio como auditores. La objetividad, que los auditores tienen de tener un alto nivel profesional para poder evaluar, comunicar sobre las actividades del proceso. La confidencialidad, que los auditores deben respetar el valor y la propiedad de la información que reciben. Ellos no pueden divulgar información sin la debida autorización, a menos que haya una obligación legal, de resto no lo podrían hacer. Y con respecto a la competencia, los auditores aplican el conocimiento y las actitudes necesarias para poder desempeñar el trabajo de auditoría. Ahora, como tercer paso, podemos ver un tema importante que es la naturaleza del trabajo. La naturaleza del trabajo está basada en la norma del desempeño y el Consejo para la Práctica de las Normas Internacionales, que fue, como les presenté al principio, el Marco Internacional de la Práctica Profesional, que fue la ficha que les presenté al inicio, que es muy importante que la debamos conocer. Eso tiene como unas 220 normas que podemos aplicar. En la naturaleza del trabajo hay características que se deben tener en cuenta en relación con la naturaleza del trabajo, que son la prevención, la detección y la dirección. Algo muy importante basado en esto es algo denominado gobierno. El gobierno está basado en una norma sobre desempeño y consiste en la manera en que se cumplen tres responsabilidades: cumplimiento con norma legal, satisfacción de norma aceptada y proporcionar beneficios a la sociedad y a las partes interesadas. El proceso de gobierno refleja cultura, dinámica de la organización y gente defensora de la ética. Volvemos otra vez a tocar esos puntos tan importantes como son la ética. Aparte de todo esto, tenemos un cumplimiento regulatorio en las normas que deberíamos cumplir para poder desarrollarnos como auditores internos. Estas normas están basadas sobre el desempeño, es decir, de cómo ya realizo yo mis labores, en la implementación del aseguramiento y la consultoría. Hay otra cosa importante que es el Consejo de la Práctica en la norma internacional. Finalmente, les quiero presentar unas conclusiones que son muy importantes para cerrar el tema, como son: la actividad de la auditoría interna contribuye a la mejora de los procesos. La auditoría interna evalúa la idoneidad y la efectividad de un proceso de gestión de riesgos. La administración es responsable de sustentar, planear, organizar la cultura de la organización. El alcance del trabajo se extiende a todos los procesos, a las funciones y a las actividades. Asegurar un desempeño efectivo en la administración y en la responsabilidad. Y algo muy importante que es promover la ética y los valores dentro de una organización, que es la tarea de todos los auditores. Como una referencia bibliográfica, aparte de la norma de auditoría interna, también podemos ver la revisión del rol de la auditoría interna, que es un libro que ha sacado el GREIN de Instituto de Auditores Internos, el rol de las oficinas de control interno, el marco internacional para la práctica y otras tantas que podemos encontrar en internet. También nos podemos acompañar de unos videos que, si los buscamos por el tema de temas de auditoría, de control de riesgo, de ética, podemos encontrar unos videos que nos ayudan a complementar la información. En los temas relacionados se los voy a enviar por correo para que veamos esos videos que nos ayuden a complementar. Al final del documento que yo les entregué vamos a encontrar un cuestionario de preguntas y respuestas razonadas, que los vamos a encontrar en el link que les relaciono a continuación. Aquí lo podemos ver. En este link podemos encontrar, entramos al link y encontramos un cuestionario en el que podemos resolver las preguntas, y las respuestas vienen en el por qué se determina cuál es la razón de la respuesta asignada.